mucho del evento, que se hayan llevado mucho conocimiento. Los invitamos a seguir aprendiendo de las tecnologías que tenemos en Microsoft. Estamos en una sesión híbrida, entonces tenemos gente conectada en el Teams, tenemos gente aquí presencial en la sala. Como seguramente lo han escuchado en otras sesiones, tenemos que seguir nuestro código de conducta en el chat, en las preguntas, en el uso de las redes. Entonces los invito por favor a pegarse al código. En esta sesión lo que vamos a hablar son de estas tecnologías nacidas en la nube, o como el término en inglés se menciona, Cloud Native. En esta sesión vamos a estar participando Rey Carneiro, que es Cloud Solution Architect aquí en Microsoft, Sergio Cantú, que es un Area Solution Architect, y un servidor, Axayacatl Valenzuela. Me pueden decir Axa, es mucho más fácil, igual Cloud Solution Architect. ¿Cuál es la agenda de esta sesión? Primero hay que entender qué es Cloud Native. Entendiendo qué es Cloud Native, vamos a saber entonces cuáles son las arquitecturas de solución apegadas a la nube, saber cómo seleccionar la tecnología para este tipo de arquitecturas, para estas soluciones. Importante conocer el Azure Well Architect Framework, que es el que nos va a guiar a diseñar una arquitectura bajo las mejores prácticas o las prácticas sugeridas por Microsoft, y finalmente validar esta arquitectura. Esta va a ser nuestra agenda. Entonces, realmente, ¿qué es Cloud Native? Cada proveedor, cada persona puede tener el concepto diferente de que es Cloud Native, pero hay un consorcio que justamente se llama el consorcio de Cloud Native o cómputo nativo de la nube. Este concepto, el oficial, el que podríamos decir que es oficial, menciona que las tecnologías nacidas en la nube están pensadas para empoderar a las organizaciones a construir de forma escalable, de construir de forma dinámica, sobre todo en ambientes públicos, privados y en nubes híbridas. Se tiene que buscar sobre todo que las técnicas que estemos utilizando estén totalmente desacopladas. Estamos buscando también que sean manejables, que puedas monitorearlas y sobre todo que sean robustas. A mí, en términos prácticos, algo que me gusta decir de las aplicaciones nacidas en la nube o que son nativas de la nube es: todo está enfocado a que sean rápidas y que sean ágiles. Es decir, que se estén ejecutando lo suficientemente rápido para que nuestro tiempo de respuesta sea lo más rápido posible, pero que también sean lo suficientemente ágiles para que respondan a las necesidades que tenemos en las diferentes etapas de la solución. Habrá aplicaciones que tendrán horas pico, entonces necesitamos aumentar nuestra infraestructura. Habrá situaciones en las que esa infraestructura ya no la necesitamos, dado que el consumo baja, y tenemos que entonces reducir los recursos asignados a esa aplicación, y todo, por supuesto, tiene que ser sin tener el downtime o sin perder a la aplicación en línea. Entonces, algo que me gustaría que se lleven es, cuando piensen en Cloud Native, siempre, siempre, siempre privilegien la velocidad y la agilidad. ¿Cómo vemos en Microsoft el concepto de Cloud Native y cómo podemos seleccionar las tecnologías, cómo podemos empezar a diseñar y arquitecturar? Cloud Native en realidad tiene 5 pilares, incluso 6 pilares. Por supuesto, el primero es la infraestructura que nos ofrece la nube. ¿Cómo puedo asignar los recursos en la nube? Principalmente, o nuestro principal aliado al crear tecnología o arquitecturas nativas de nube es pensar en PaaS, en Platform as a Service, donde nosotros tenemos que administrar lo menos posible la infraestructura y dejarle esa responsabilidad al cloud. Otros pilares es los microservicios, el diseño moderno, contenedores, servicios de respaldo y automatización. En este sentido, ¿a qué nos referimos con diseño moderno?
Dentro del diseño moderno hay 12 pilares que nos indican cuáles son las decisiones que vamos a tomar en términos de seguridad. Voy a mencionar algunos. En términos de seguridad, en términos de agilidad, en términos de disponibilidad del servicio. Y algo muy, muy importante dentro del diseño moderno es seguir la práctica del Well Architected Framework, que es una plataforma que nos va a llevar de la mano para seguir todas las mejores prácticas o las prácticas sugeridas por parte de Microsoft para empezar a arquitecturar. Y hay dos corrientes o dos estilos de arquitectura y de tecnologías que están fuertemente adoptadas en Cloud Native, que son los microservicios y los contenedores. Por la parte de contenedores, lo que tenemos es esta agilidad y esta versatilidad para poder montar nuestra solución dentro de un contenedor que lo que nos va a dar es tener un conjunto de infraestructura y si en algún momento se muere algún nodo, para la solución va a ser completamente transparente y puedes destruir el nodo que está fallando, volverlo a crear con una copia de la solución que diseñaste. Y entonces, para el usuario final e incluso para la aplicación, nunca va a notar que perdió un nodo. Por la parte de microservicios, lo que estamos logrando es tener justamente este desacople entre las diferentes partes y lo que va a pasar es que nos va a dar la agilidad de poder aumentar la infraestructura e incluso hacer cambios muy particulares en los diferentes sectores, sin que esto nos modifique la arquitectura como tal o nos tenga alguna afectación en la solución completa. Finalmente tenemos la parte de automatización que podemos lograr con la nube en el sentido de despliegues de los diferentes ambientes, hacer despliegues incluso durante la fase de producción. Y el último pilar, que son los servicios de respaldo, que van a estar ayudando justamente a los microservicios para poderlos monitorear, para poderles dar soporte e incluso se van a estar comunicando con la parte de automatización. Tomando en cuenta estos pilares, vamos a ir al siguiente detalle, que es más o menos cómo ir tomando las decisiones para generar una arquitectura orientada a la nube. Buenas tardes a todos. Bueno, el siguiente paso después de que decidimos hacer una aplicación Cloud Native, pues el siguiente paso natural es justamente decidir cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a lograr que nuestra aplicación realmente sea nativa de nube. Y para eso tenemos un framework que podemos utilizar que nos va a ayudar a asegurar que el resultado final de nuestra aplicación sea lo más apegado posible a esta característica. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos definiendo nuestros estilos de arquitectura. Y ahí tenemos muchas opciones. Aquí están mostrados los principales, pero hay muchos otros que podemos utilizar. Como lo mencionó Axa anteriormente, microservicios es un estilo de arquitectura que pues es básico para aplicaciones nativas de nube, pero también hay otros patrones de arquitectura como Web Queue Worker, como Event Driven, como Big Compute o Big Data, también son estilos de arquitectura que nos van a servir o nos sirven para generar aplicaciones nativas de nube. Una vez que tenemos definido nuestros estilos de arquitectura, lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar las tecnologías que nos van a ayudar a implementar esos estilos de arquitectura seleccionados. Y para eso, pues hay muchos elementos que hay que considerar. Tres de los principales es el tipo de cómputo, el tipo de almacenamiento y el tipo de mensajería. Y aquí hay muchas opciones que podemos explorar. Más adelante platico de algunas. Después, una vez que ya tenemos definido nuestros estilos de arquitectura, nuestras tecnologías seleccionadas, ahora vamos a diseñar el diseño de nuestra propia aplicación. Y aquí nos vamos a valer, obviamente, de nuestra experiencia, también de arquitecturas de referencia, de diseños de arquitectura, principios de arquitectura, prácticas probadas, etc. Eso nos va a dar la capacidad de tener ya nuestra arquitectura definida, nuestra selección de tecnologías y nuestro diseño aplicativo definido nativo de nube. Pero no podemos dejar de ver
el Azure Well Architect Framework. Siguiendo los principios del Well Architect Framework, lo que vamos a asegurar es que nuestra arquitectura, además de cumplir funcionalmente con las necesidades que requerimos atender, también va a asegurar que la administración de costos, el governance, la parte operativa, la parte de performance, la parte de confiabilidad y la parte de seguridad también sean cumplidas. Es importante porque a veces me ha tocado en ocasiones que las arquitecturas funcionan perfectamente, cumplen lo que funcionalmente se requiere, pero dejan de tomar en cuenta estos temas y pues bueno, desde el punto de vista de costo, de governance y digamos de estos satélites, pues son problemas que después venimos acarreando. En el tema de selección de arquitectura, como ya les comentaba, lo primero es seleccionar nuestros estilos de arquitectura. Tenemos varios disponibles, microservicios es uno de ellos, que, por ejemplo, se utiliza cuando tienes aplicaciones complejas, cuando requieres deployments muy ágiles, muy rápidos, cuando necesitas ser muy rápido y atender el negocio con un muy poco downtime. Entonces, en estas ocasiones necesitas seleccionar un estilo de arquitectura de microservicios. Hay otros estilos, por ejemplo, el WebQueue Worker, que típicamente lo utilizamos para desacoplar elementos de generación de mensajes de elementos de procesamiento de mensajes. Hay otros casos de Event Driven, que básicamente los manejamos cuando necesitamos procesar grandes volúmenes de información en poco tiempo y necesitamos múltiples suscriptores que atiendan estos mensajes. En el tema de selección de tecnologías, como les comentaba, necesitamos seleccionar las tecnologías de cómputo y hay una guía que podemos utilizar de base, no es necesariamente una receta de cocina, pero sí es una guía que nos puede ayudar a determinar si nos conviene utilizar desde una máquina virtual que nos va a entregar a lo mejor muy poca capacidad de autoadministración, pero mucho control, hasta un contenedor o un estilo de contenedores que nos puede entregar servicios totalmente administrados que no requieren pues, nuestro involucramiento en el tema operativo. En la parte de data, las opciones son muy amplias, pero podemos ver que tenemos opciones de Azure para diferentes opciones. Bases de datos relacionales, bases de datos llave-valor, bases de datos documentales, columnares, motores de búsqueda. Y bueno, en general, tenemos muchas opciones de Azure para este tipo de bases de datos. Lo importante es asegurarnos que estamos seleccionando el tipo de dato o el tipo de base de datos adecuado a las necesidades de la aplicación que estamos definiendo. Y finalmente, en la parte de selección de tecnologías, no podemos perder de vista los sistemas de mensajería que necesitamos pues, implementar para nuestra aplicación. Y aquí tenemos diferentes opciones, típicamente los dividimos en dos. Elementos de mensajería que llamamos comandos, que básicamente necesitan que el receptor le confirme al generador de la información algo, porque se tiene que cerrar el ciclo, y eventos donde es en una dirección, simplemente se hace un broadcast del mensaje y el generador no le interesa qué va a ocurrir con ese mensaje, ¿no? Con los suscriptores. Y para eso tenemos pues varias opciones. En el caso de comandos, pues tenemos la opción de Service Bus. En el caso de eventos, tenemos la opción de Event Hub y Event Grid. Bien, y finalmente, en el tema de arquitecturas aplicativas de referencia, pues podemos tener varias, desde arquitecturas de referencia muy simples, como la que estamos viendo en pantalla, hasta arquitecturas de referencia más complejas, que podemos ver en sitios públicos de Azure. Bueno, creo que hasta aquí llego yo, y Ray, por favor, nos ayudas con el demo, por favor. Claro, claro. Bueno, yo quiero decir que cuando vamos a trabajar con diferentes tipos de arquitecturas, etcétera, el marco de una buena arquitectura en Azure, como los dice, es un conjunto de principios que nos guiamos que se pueden usar para mejorar la calidad de una carga de trabajo, como fue dicho también, por ejemplo,
podemos tener Well Architecture Framework como una buena plática, que en Well Architecture Framework tenemos la incorporación de 5 pilares que nos ayudan a generar una arquitectura en la nube de alta calidad, que es estable, que es eficaz y todo más. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla. Por favor, ¿se pueden mirar mi pantalla? Dígame, por favor. ¿Pueden mirar? ¿Sí? Ok, entonces, gracias. Lo que tengo acá es, por ejemplo, una solución que yo estoy trabajando con Event Driven. Y lo que pasa acá es que yo tengo un web app para hacer votación. Entonces, piensa en una siguiente situación donde nosotros tenemos un talk show con muchas personas que necesitan hacer votos online. Entonces, lo que tengo acá es un voting web app que estoy enviando todas las solicitaciones, todos los eventos para un Event Hub que va a trabajar como un hub, como un broker que va a recibir todos los eventos, todos los mensajes, etcétera, etcétera. Y en este caso yo tengo también o puedo tener dos servicios. Un servicio uno que es otro web app que está consumiendo los eventos, tiene sus datos de todos sus, como decimos, life cycle separado, agregado, y también podemos enviar todas las requisiciones para un Redis cache. Y también otra cosa que podemos hacer es tener otro servicio, un servicio 2, que es un conjunto de workers que están de tiempo en tiempo analisando se yo tengo nuevas requisiciones de un Event Hub. Una cosa que es espectacular acá es que en Azure, por ejemplo, mi carga de trabajo yo puedo tener en AKS, Web App o cualquier tipo de tecnología de ese jeito. Entonces, en este caso, lo que tengo es un worker, es una aplicación NetCore. Yo voy a empezar esa aplicación. Puede mirar que es un worker, CD, worker Azure. Yo voy a empezar con .NET Run. Lo que estoy haciendo en este momento es que este worker está consumiendo este sitio que básicamente está escuchando una fila. Todos los eventos son capturados en real time. Este sitio yo voy a compartir este link si quiere también. Es PTC Voting Pool Demo, azurewebsite.net. Entonces, en este caso, es solamente una aplicación demo que yo estoy haciendo votos en Microsoft Build para cuál es su tipo de tecnología que le gusta más. Pero mira que en este caso, todas las informaciones, todos los eventos son en tiempo real, están siendo consumidos en mi aplicación. Una cosa que es buena acá es que, por ejemplo, si yo necesito de más workloads acá en mi sitio o si yo necesito de más aplicaciones que van a trabajar en conjunto, entonces, si estoy aplicando ese tipo de Cloud Native Technologies, es más fácil porque en este caso yo puedo, por vendo para mi arquitectura, yo puedo hacer una escala individual de mis servicios. Entonces, si yo necesito de un worker o de dos workers, yo puedo hacer una escala horizontal y puedo tener más carga de trabajo cuando necesito, sea con Azure Kubernetes Services, sea con Application, Web Apps, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, es una prueba, es una forma de sugerir que nosotros podemos trabajar con event-driven application, con contenedores, etcétera, etcétera. Y toda la carga de trabajo que yo tengo acá, si necesito mejorar mi infraestructura, tener más contenedores, tener más workers, etcétera, etcétera, es posible cuando nosotros trabajamos con aplicaciones nacidas en la nube. Yo voy a volver y cambiar de vuelta, Sergio, o
o AXA. Gracias, Ray. Gracias. Por último, quisiera mostrarles un slide que para mí es muy importante porque me ayuda o nos ayuda a entender si al final de nuestra arquitectura, de nuestra definición, lo que tenemos es una aplicación monolítica o una aplicación, digamos, on-prem, o si nuestra arquitectura realmente parece más una arquitectura nacida en la nube. Lo que están viendo... no sé, perdón. Sí, creo que necesita Perdón. compartir su pantalla. Gracias. Lo que está del lado izquierdo es una arquitectura típica de aplicaciones on-premise, donde podemos ver pues las N capas, o en este caso son 3 capas, que componen nuestra aplicación, típicamente el front, el middleware y el backend. Ese tipo de arquitectura funcionó en su momento, funciona en on-premises, se pueden llevar a la nube, pero no son arquitecturas nacidas en la nube. Lo que están viendo del lado derecho, perdón, es una arquitectura ya más orientada a microservicios que nos ayuda a desacoplar el funcionamiento aplicativo, a darle más cohesión a las actividades o a las necesidades que se desglosan o se desprenden de la aplicación y nos permite hacer básicamente lo que nos explicaba Ray de escalar de forma individual y bueno, muchos otros beneficios que las arquitecturas de microservicios ofrecen. Yo creo que aquí detenemos la conversación para dar espacio a preguntas de la audiencia y también quienes estén en línea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta sobre el Well Architected Framework que mencionaban en los slides anteriores. En el punto número 4 que se enfocan en los pilares, ¿ahí tienen que decidirse por alguno o le dan como que a los 5 o, bueno, 6 me parece ahí? Muy buena pregunta, gracias. Realmente hay que buscar atenderlos todos. No es suficiente con atender 1 o 2 o 3, hay que atenderlos todos. Porque al final, las aplicaciones que arquitectemos o diseñemos necesitan cumplir con objetivos de costos. Es decir, de nada nos sirve hacer una super aplicación que desde el punto de vista de presupuesto no sea factible mantener. Y lo mismo para el tema de governance, operations, performance, reliability y security. Tienen que atenderse de forma conjunta para poder asegurar que la aplicación, además de hacer lo que tiene que hacer, pues va a poder ser administrada, operada y obviamente pues costeable, ¿no? Para el negocio que la vaya a utilizar. Muchas gracias. No, a ti. Hola, buena tarde. Mi pregunta es, cuando se trabaja en nube hay que pensar en computación distribuida y las aplicaciones deben ser distribuidas y en esa medida los microservicios son distribuidos. Cuando llevamos más allá los microservicios y vamos a ser más granular y hablamos de nanoservicios, entran, por ejemplo, las funciones Azure. La pregunta es, ¿cuándo debo considerar funciones Azure y cuándo debo considerar microservicios? La respuesta es compleja porque depende, creo yo que depende, y tiene que ver con lo que esperas que tu aplicación necesite, lo que espera que tu aplicación haga, y también con el nivel de escalabilidad que necesitas para tu aplicación. Típicamente yo recomendaría microservicios cuando es claro desde el punto de vista funcional cómo vas a partir tu aplicación, y cuando es claro que tienes que containerizar o tu estrategia de arquitectura es hacer contenedores, y cuando tu estrategia de arquitectura más bien va por el lado de serverless, pues es donde a lo mejor hay que considerar opciones tipo Azure Functions o tipo serverless, ¿no? En general. Sí. Gracias. Ahí igual me gustaría complementar que también tiene que ver mucho tu decisión en términos de control de costos. La parte de serverless sí definitivamente te da una mayor ventaja en el tema de escalabilidad,
pero no necesariamente tienes un control total del costo, porque la decisión de cuánto crece es completamente de la plataforma. En el otro sentido, en la parte de microservicios, tú controlas realmente la arquitectura que vas a utilizar. Entonces, si dentro de tu estrategia en realidad viene un control rígido de los costos, tal vez serverless no es para ti, ya que necesitas controlar completamente la arquitectura. Entonces, creo que esa parte entraría también en la ecuación, en la decisión de cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. A mí me gustaría entender un poquito ¿por qué debería de usar el Well Architected Framework cuando ya el advisor al final pues yo lo despliego y me está dando una calificación en estos pilares? ¿Para qué lo veo si lo tengo, no? O sea, me lo revisa la infraestructura ahorita. El tema del Well Architected Framework, aparte del advisor que tienes, yo te diría que al entrar y revisarlo, no solo es entender el por qué te están dando esa calificación y te va a dar completamente la guía. Incluso si quieres llegar mucho más al detalle en cada uno de los pilares, tu guía debe ser el Well Architected Framework. Normalmente los advisors sí te dan una evaluación muy genérica, pero cuando ya realmente necesitas ir a revisar que tu arquitectura cumple en cada uno de los puntos, es donde realmente es importante el tema del Well Architected Framework, ¿no? Entonces yo te diría, el detalle, corroborar que efectivamente estamos con una arquitectura robusta, con una arquitectura que está cubriendo los costos en cada uno de los pilares y a nivel de detalle, vámonos por el Well Architected Framework y no necesariamente la evaluación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, no queda más que agradecer su participación, su presencia y pues bueno, muchas gracias a todos.